placer. Mi nombre es Paula Andrea García Morales. Yo soy profesora de tiempo completo de Unisabaneta y soy la coordinadora del núcleo de investigación formativa, es decir, de todos los proyectos integradores que van desde el cuarto semestre hasta línea de investigación que ven en el noveno. El día de hoy, pues a propósito de que en este horario estaban en sus clases de proyecto integrador, unos compañeros en el quinto y otros en el séptimo, ¿cierto? Ustedes son del séptimo. Del noveno, decidimos pues como invitarlos a la capacitación que vamos a tener el día de hoy sobre el Atlas TI, que es digamos una herramienta para el análisis y procesamiento de datos que pues nos va a compartir el profesor Willy de la Universidad de Caldas. Enseguida él nos contará un poquito más sobre su experiencia laboral. Esta capacitación, compañeros y compañeras, se da en el marco del semillero de Derecho, Justicia y Conflicto Armado que hemos creado este año en la universidad, que a su vez hace parte de una investigación que estamos haciendo sobre maestros y conciencia histórica en el departamento de Caldas, con dos investigadoras de la Universidad de Unisabaneta, que es la profesora Lina Acevedo y yo, en compañía del director de investigaciones, el profe Héctor, y pues digamos en el marco de esta investigación también tenemos unas actividades de transferencia del conocimiento. En esas actividades de transferencia del conocimiento, pues la Universidad de Caldas es una universidad pública, pues digamos con una trayectoria mucho más amplia que la nuestra, y entonces el día de hoy tenemos una visita del profesor Yazaldes, que no está aquí en este momento, de Viviana Díaz y el profesor Willy, que nos acompañan, y parte pues digamos de las actividades que estamos teniendo desde el día de ayer es esta capacitación. Aprovecho el escenario antes de darle la palabra al profesor Willy para contarles que en el mes de mayo tendremos un congreso iberoamericano acá en la universidad. Va a ser sobre educación y conflicto armado. Pronto conocerán pues las piezas que circularemos para que quienes se motiven a presentar ponencia allí lo puedan hacer. Es un evento gratuito, es un evento grande, la ponencia central es una ponencia internacional de una profesora española, y bueno, pues esperamos pues que ustedes nos puedan acompañar, que se vinculen eventualmente presentando algunos de los proyectos que ustedes vienen trabajando semestre a semestre. Entonces bueno, seguro por ahí nos estaremos viendo. Es la última semana de clases del semestre de ustedes. El Congreso Iberoamericano se desarrollará 18, 19 y 20 de mayo, y bueno, pues nosotros somos anfitriones, la sede de la universidad es anfitriona, y es un evento que realizamos conjuntamente con la Universidad de Caldas, el grupo de investigación Maestros y Contextos. Entonces no me queda más que agradecerles que nos acompañen el día de hoy. Yo a todos ustedes les acabo de enviar un correo electrónico en el que podrán descargar el demo de Atlas TI, que ya el profe nos explica cómo podemos proceder. Adelante, profe, y muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a ti por la invitación, a la universidad por abrirnos el espacio, y bueno, a quienes nos acompañan el día de hoy. Como lo decía nuestra profe, mi nombre es William Arcila. Nosotros venimos de la Universidad de Caldas. Allí pues venimos desarrollando un proyecto en conjunto con la Universidad de Sabaneta, y pues una de las acciones fuertes y potentes que tenemos es la configuración de semilleros, de poder hacer procesos de transferencia de información de investigadores. Entonces por eso se abre esta posibilidad, y bueno, la idea un poco el día de hoy, y pues para este espacio, es brindarles algunas generalidades, ¿cierto?, sobre el uso del Atlas TI. Posiblemente algunos de ustedes ya lo conocen, lo han escuchado, o simplemente pues no tenemos ningún tipo de conocimiento al respecto. Entonces creo que este espacio es precisamente para ello, para poder precisar un poco cuáles son las herramientas y los elementos que nos puede brindar el software para analizar cualquier tipo de información. No necesariamente tiene que ser para una investigación, no, puede ser para usar cualquier tipo de información. Pueden ser elementos fotográficos, elementos de audio, documentos en PDF, imágenes. Entonces
allí hay una posibilidad muy fuerte y muy potente para poder sistematizar y organizar como la información. Entonces, la jornada que vamos a tener el día de hoy es más o menos hasta las 8, es una jornada demasiado corta para este tipo de procesos, pero bueno, yo voy a tratar de ser muy preciso, voy a ir un poquitico rápido. Yo espero poder brindarles algunas generalidades y tal vez que ustedes exploren, ¿cierto?, un poco la herramienta. En YouTube encontramos algunos tutoriales, algunos elementos que nos pueden ampliar, incluso en la propia página del Atlas TIC podemos encontrar algunos videos que nos pueden soportar, incluso hay algunos seminarios de formación que son gratuitos, son también como de 1 horita y podemos nosotros registrarnos. Sí, allí explorando la página podemos registrarnos y revisar un poco como en qué fechas y en qué momentos se dan esas capacitaciones y pues conocer un poco más la herramienta. Posiblemente con la presentación del día de hoy asumamos este tipo de software para nuestros análisis o simplemente se convierte en un elemento en el cual vamos a participar, vamos a tener allí, pero tal vez no lo vamos a usar. Que lógicamente lo que yo esperaría es que, pues, que ustedes lo puedan utilizar y lo puedan incorporar en sus procesos, ya sea de investigación, de análisis, en sus trabajos, en sus escritos. Además, porque esto nos da otro tipo de posibilidades para hacer interpretaciones de la información que estemos revisando. Vale, entonces a través de la profe se les envió un link para que descarguen el demo. Allí tenemos una dificultad especial con esta última versión y es que se tienen que registrar por la plataforma del Atlas TIC, tienen que tener como una cuenta, ¿vale? Eso no les va a implicar ningún cobro, ningún costo, no. Entonces, como se demora un poquito para descargar el instalador, yo les recomiendo que desde ya empecemos a descargar. Entonces, yo les voy haciendo los... ¿Cómo? No. Pero yo se los pude enviar con el internet de acá. Sí. Les llegó, pero va a funcionar. No, dejó funcionar, que estoy con mi celular. Entonces se cayó un momentico. Ahí con... Porque yo les envié a todos mientras estábamos acá. Sí, porque yo ahorita que llegué lo logré descargar y lo instalé. Bueno, esperemos que nos funcione. Voy a llamar a Genaro a ver si nos puede colaborar. Sí. No, pero sí está descargado. Bien, un poco, bueno, para el uso pues de la herramienta, diría yo en su totalidad, pues lógicamente tiene unos costos, ¿cierto? Así tal vez a través de los proyectos, a través de los semilleros, a través de los grupos de investigación, se generan algunos rubros. Por ejemplo, en el caso de la Universidad de Caldas, nosotros compramos la licencia a través de los proyectos de investigación, hay un rubro específico para adquirir licencias de este tipo, de estas características y podemos tener acceso. O hay licencias para estudiantes, por ejemplo, que son un poco más económicas. La más económica vale 400.000 pesos y dura 1 año, o hay otras de 2 billones, de 3 billones, como hasta 5 o 6 billones, dependiendo, pues hay muchos tipos allí. ¿Qué les sugiero yo? Que exploren la página oficial del Atlas TIC, es esta. Aquí hay que dejar algo claro, y es que yo no promociono ni que compren el software, ni trabajo con ellos, absolutamente nada de eso. Simplemente es poder dar como posibilidades para el tema pues, de sistematización, organización de los datos y poder codificar algunos elementos allí, ¿vale? Entonces, esta es como la página oficial. Allí ustedes pueden encontrar el link, o si ubican en Google atlastic.com, allí les va a salir pues como la página oficial y lo pueden hacer. Entonces yo espero que ustedes logren tener acceso allí al Atlas por el link que les acabamos de enviar, o la otra opción es desde la página y aquí dice versión gratuita, le dan clic allí y pues ahí les van a dar todas las pautas, les van a pedir que se registren, los datos que le piden es el nombre, a qué organización pertenece, cuál es su correo electrónico, pues cosas muy sencillas y muy básicas. Luego de que se registren, de que ustedes ya estén allí en la plataforma, ¿sí? Y cuando empiecen a hacer uso del instalador, les va a pedir que se registren, ¿cierto? Que ubiquen el correo y la clave que normalmente uno asigna cuando se registra en este tipo de plataformas. Inmediatamente ya ahí les va a cargar y van a poder usar el software.
Yo espero que por lo menos logremos tenerlo allí y tal vez mirar algunas herramientas y algunos elementos de los cuales yo también les voy a presentar. Entonces, esperemos que allí el internet nos dé una manita. Ya está funcionando otra vez. Mira, me está dando aquí el internet. Listo. Ya viene claro. Profe. Una preguntita a nivel general. ¿Por qué es tan determinante, digamos, este tipo de herramientas para la investigación y el manejo de los datos? Bien, esta es una herramienta que está más focalizada, voy a ir porque eso está en mi presentación, yo les voy mostrando por acá. Para el tema de la presentación que voy a hacer, pues la presentación que tengo en PowerPoint, si quieren, yo a través de la profe también se las puedo, ¿vale? Para que ustedes la tengan aquí. Entonces, un poco, me voy a saltar por acá. ¿Por qué la importancia o el elemento del Atlas TI para el análisis de la información? ¿Cierto? Sabemos que esto es una herramienta que está muy focalizada para desarrollar procesos investigativos de orden cualitativo. El Atlas TI nos permite generar algunos análisis cuantitativos, pero muy básicos, ¿cierto? No son de una estadística en profundidad, en detalle, sino que realmente es muy general, ¿cierto? Nos dan algunos números cuantitativos, pero muy básicos. Su foco principal es en investigaciones de orden cualitativo, ¿sí? Sabemos que dentro de los objetos de estudio o dentro de la perspectiva de la investigación cualitativa existe una necesidad muy fuerte y muy potente por darle validez y objetividad a la información o a las interpretaciones y conclusiones que nosotros logramos, que no se convierta en un elemento totalmente intuitivo del investigador o la persona que está haciendo los juicios de valor, sino que además se logre evidenciar un rigor en el de dónde surgen esas perspectivas o esas interpretaciones que logra el investigador. Entonces es clave poder mostrar un ejercicio metodológico fuerte y riguroso, ¿sí? Por eso allí este tipo de sistemas o este tipo de software empiezan a tomar mucho protagonismo, además porque nos permite reconocer toda la información que hay allí. Ya le doy el espacio, profe, le doy a preguntar por acá. No, pero dice que no es compartible. Sí, con Mac. No. Ay, pero... Allí, pero mira, si en el iPad sí se puede, si lo buscas. Sí, tienes que entrar a la página oficial y descargas el instalador para Mac. Sí, se pueden los dos, Windows o Mac, pero el que yo les compartí es solo para Windows. Sí, voy a entender. Entonces tú entras por la página oficial, te registras y allá te va a aparecer Me como voy a un revisar y me perfil. dice que activar licencia. Dale, active la licencia y les va a salir la gratuita. Actívala. Es que le sale una de prueba como de una semana. Adquirir licencia, y te sale una de prueba como de una Sí, semana. es Que dice que ya la semana te va diciendo que pague. Entonces, se va a quedar después de la... Sí, ya después no sé. No, ese no te va a servir. Es decir, el correo que te enviamos no te va a servir a ti. Debes abrir la página oficial del, ¿cierto? Es decir, esta. Profe, cuando dice correo electrónico ponemos el institucional, ¿no? Sí, o el personal, no hay ningún ¿Y esa problema. contraseña sería para crear? Tuya, solo para abrir el software. Como que es crear una contraseña. Exactamente, correcto. Esperen, yo les muestro para que no tengan allí dificultades. Bien, entonces, para quienes, ¿cierto? Para quienes tal vez se nos presenta alguna dificultad, entonces vamos a la página oficial, que es esta, ya está como el link o, ¿cierto? Los datos que hay que registrar, lo buscamos en Google
y buscamos versión de prueba gratuita. Ahí le damos clic y nos va a dar todas las sugerencias para el tema de poder descargarlo, de poder adquirirlo, y le dicen activar licencia. Es una licencia gratuita y no les va a cobrar, tranquilos, no se preocupen. Para poder comprarlo pues implica un proceso más complejo. Ahí sabemos pues que es totalmente gratuito. Cuando ustedes ya están registrados hay una plataforma especial que tiene la Plasti, y por allá hay unas, si ustedes la revisan bien, hay un espacio donde les da la opción de poder descargar el instalador, ¿cierto? El instalador gratuito, y lo instalan allí, no hay ningún problema, no hay líos pues con eso. Entonces vamos allí un poco cacharreando, fregando a descargarlo, y yo les voy a ir contando, haciendo un poco como la introducción, ¿vale? Por eso inicié con este asunto. ¿Alguien más iba a preguntar algo? No, fue cuando se sumó general. Ok, espero que aquí les esté ya funcionando el internet, No, para estoy que con el celular, puedan... estoy con el Está celular. caído. No, el internet está funcionando. No, el pero Wi-Fi. funciona. No, pero Yo estoy con el Pero yo les acabo, incluso a los compañeros que acaban de entrar, les envié ya el correo. porque acá no No sé, en sala Acá está con funcionando. Caiquinos Sí, o con acá. Sabaneta. Ah, estás con los datos. Ahí diga cuál clave. Sistemas de minúscula. Misma contraseña. Ya yo Porque estás con los datos. Vale. Entonces ahí ya te registras. ¿Listo? Ahí sí ya. Eso También la ya. contraseña, esto solo lo doy finalizado, registro. Sí. Ahí lo vas a instalar que en el celu. Sí. Bueno, ahí funciona, ahí la interfaz es totalmente diferente. Vamos a ver. Ahorita ahí estoy dando algunas pistas. ¿Listo? Bueno, espero que allí vayan solucionando de alguna forma. Con ese, igual no entro ya con ese registro, no puedo entrar en el... Sí, claro, ya. Correcto. Porque yo no descargué el archivo, cuando yo entré directamente a... Correcto, sí, tienes toda la razón. Ya tú después, con el link que te enviamos, ¿vale? Lo vas a descargar y él te va a solicitar. Por favor, registre su correo electrónico y su clave. Y ya allí ya puedes trabajar normalmente, ¿vale? Sí, gracias. Lo que sí es que, claro, cuando yo voy a abrir el Atlas por primera vez, me va a solicitar que esté registrado, que esté registrado. Y allí ya lo van a poder usar, lo van a poder trabajar, ¿vale? O si no, lo hacemos directamente desde la página y no hay ningún lío allí. Esta última versión es un poquito cansona para el tema de instalación, porque como todos los sistemas informáticos, sabemos que hay otras rutas para adquirir esto sin licencia, o lo que conocemos normalmente como piratas. Entonces ellos se han fortalecido mucho en ese campo, ¿cierto? Cada vez se han especializado más para que eso no suceda, pues, lógicamente por las implicaciones económicas que ello tiene, y pues porque a ellos lógicamente eso no les va a servir. Entonces es un poquitico más complejo esta última versión, que es la versión 9, y nos solicitan que estemos registrados, ¿vale? Para que lo tengan allí presente. Como les digo, en este mismo espacio pueden encontrar otros procesos de formación gratuitos, unos que son pagos, otros que son gratuitos. Los gratuitos salen mucho, allí también nos dan muchas pautas, muchos elementos. Ustedes entran a YouTube y ubican tutoriales para el manejo de Atlas T, ahí les va a salir un montón de videos. Ya hay mucha información, yo creo, en la actualidad para usar el software. Incluso si entran a la App Store, ¿cierto?, de Android, de Apple, allí también hay algunos para el iPad, también encuentran Atlas T. No es la misma interfaz, es una interfaz muy básica, muy elemental, pero también nos permite como trabajar un poco. Entonces, bien, voy a ir como avanzando en el tema más general, ¿cierto?, como para que ustedes poco a poco vayan conociendo el software. Yo no sé, yo pregunto porque posiblemente se dé la situación, y es si alguien ya lo ha usado, ¿cierto?, en algún momento. ¿Quién ha usado ya el software? Yo. ¿Quién dijo yo? Ah, el profe ya, ¿cierto? El compañero, perdón, ya lo ha usado, el profe también lo ha usado. ¿Tiene alguna investigación? Sí. ¿Hicieron algo al respecto? Cuéntanos un poquito. Bueno, yo participaba en un grupo de investigación en la Universidad de Antioquia, entonces trabajamos con... Procesaron información con el Atlas. ¿Con qué versión?
No, eso fue, ¿No recuerdas? eso fue, no recuerdo la versión porque eso fue como en el 2003, 2002. Ah, Eso ya estaba empezando, yo creo que estaba empezando. sí, claro, sí. Yo incluso por esa época yo también apenas estaba conociendo el software. Sí, no, yo incluso no, sé que existe por eso, pero no lo recuerdo, no lo volví a... Claro. Ya, incluso por ahí en 2004, no recuerdo el año, pero es por allá. Sí, hace mucho tiempo. Hace ratito. El profe. Sí, en un proyecto de investigación de la tesis de maestría en la de Medellín en el 2015 y también nos vinculamos con un proyecto con México y utilizamos la versión de conocimiento porque la universidad sí tenía el software. Lo utilizamos en un proyecto mixto. Cualitativo y cuantitativo. Nos ayudó muchísimo con la generación de gráficas, de análisis, de variables, nos permitió ese trabajo. Entonces, un poco, claro, allí miren que hay unas experiencias sobre las cuales pues nosotros, diría yo, se convierten como punto de referencia pues, para darle valor e importancia a este tipo al uso de este tipo de software. Yo creería que dentro de los procesos de análisis que nosotros hacemos siempre debemos mostrar o por lo menos exponer las metodologías que usamos para analizar la información, ¿cierto? Que no es una cosa pues que fue pues, porque yo quise hacerlo así y me pareció que esta era la forma adecuada, sino que realmente existe un método de organización de los datos. ¿Cuáles son los datos? Pues los antecedentes de un tema o de una categoría en específico de nuestro interés. En una entrevista que desarrollamos a diferentes actores sociales y las vamos a analizar, en un grupo focal, en una observación que hicimos a un grupo o una comunidad y se va a convertir en objeto de análisis esas observaciones. Entonces, todos esos elementos con los cuales nosotros vamos a trabajar y que van a ser objeto de análisis, pues es clave poder hacer uso de este tipo de software. Algunos dirán, no, profe, pero yo prefiero hacerlo manual, claro, y también es válido, ¿sí? Pero sabemos que la tendencia actual y en el mundo en el que estamos, el tipo y uso de este tipo de software pues, se convierte en herramientas fundamentales para darle mayor rigor a lo que estamos haciendo, mayor grado de análisis, ¿sí? Ir al dato exacto, poder manejar volúmenes de información muy grandes y muy amplias. Yo he estado, pues, yo la verdad, lo que he leído, lo que he revisado, lo que he trabajado, no he encontrado límites al manejo de información en el Atlas TIC. Es decir, no, solamente puedo subir 100 documentos, porque he tenido 500 documentos en una unidad de hermenéutica o sobre el Atlas TIC. Y hemos construido unas redes donde eso es una cosa pues incluso compleja para nosotros organizarla para poder explicar como los análisis que se han dado allí. Entonces en términos de alcance o la cantidad de información que logramos subir al Atlas, pues no conozco un límite, no lo puedo encontrar, no estoy 100% seguro, pero en la experiencia que tengo no lo he podido encontrar. Nosotros tenemos, claro, la versión completa, eso sí es clave allí, la versión completa nos permite tener ese alcance o ese acceso a manejar altos volúmenes de información, y la versión demo sí tiene unos parámetros mucho más pequeños. Si no estoy mal son 5 documentos, son 50 códigos o 50 categorías, son 100 fragmentos de texto, entonces allí ya se reduce el asunto. Entonces aquí hay como algunos aspectos que creo que ya hemos tocado y voy a seguir avanzando aquí rápidamente. Bien, estas son como las versiones que han salido normalmente. El salto que se dio de la 7 a la 8 fue bastante porque la interfaz cambió muchísimo. Yo creería que la última versión es 9 y ya va a salir una nueva versión este año que es la 22. Ya se va a llamar la 22, versión 22, porque hasta el momento está la nueva, ¿cierto? Pero ya la empresa o la entidad encargada pues, de trabajar con este software ya la va a actualizar. Ustedes saben que eso ya cambiaron y ya entienden el tema también económico y las implicaciones que eso tiene, como estas empresas lo manejan. Por aquí hay algunas otras opciones para Mac, para el iPad, para el celular, ya cada vez son muy innovadores y van ampliando el asunto. Incluso ya tienen una nube
y además se puede trabajar con el Atlas TIC en la web, o sea, hay una web especial para uno trabajar con el Atlas TIC. Esos son como los avances y rápidamente algunas de las versiones que posiblemente ustedes pueden ir encontrando. Aquí tenemos lo que les decía, el tipo de licencias, ¿vale? Hay como algunos tipos de licencias a las cuales podemos tener acceso, pues, posiblemente a través de los proyectos o a través del apoyo económico que se pueda generar en algún grupo de investigación o dentro de las intencionalidades de adquirir software por parte del grupo de investigación. Creo que esta es una muy buena inversión para poder trabajar y poder desarrollar. Bien, ¿cómo iniciar todo el tema de procesamiento de la información? Aquí les voy a dar como algunas pautas, algunos elementos relacionados frente al tema de la organización de la información, que ese es uno de los componentes centrales. Acá es clave el tema del tipo de información con la cual vamos a trabajar. Eso pues lógicamente depende del proyecto en el cual estamos y pues, de los intereses que tenemos como investigadores frente al ejercicio que pretendemos desarrollar en el Atlas TIC. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer una revisión de antecedentes, ¿cierto? Para este caso, vamos a hacer una revisión de antecedentes de resultados de investigación, ¿sí? Los cuales los vamos a adquirir a través de las bases de datos especializadas, ¿sí? Hay algunas que son de libre acceso, otras que cobran para poder descargar los documentos completos. Entonces, lo que hacemos nosotros, lo primero que vamos a hacer es tener la información que vamos a subir al Atlas TIC o la que vamos a procesar, si ese es el caso en relación a antecedentes. Si es en la investigación, donde vamos a hacer entrevistas, grupos focales, vamos a hacer observaciones de algún tipo, ¿sí? Entonces la idea es tener lista la información para luego subirla al Atlas TIC. Y aquí hay un elemento muy importante y es organizar la información. Por ejemplo, si yo voy a trabajar con antecedentes, entonces es importante que yo en los nombres ubique el año, ¿cierto? El autor y el título, ¿cierto? Del documento. Entonces, muchas veces cuando descargamos el texto o el PDF salen unos códigos, unos números y ese documento no sé ni quién lo escribió, ni a qué hace referencia. Entonces, ¿qué hacemos? Todo en nuestra carpetica, tener la lista del año, porque nos interesa el año de publicación, el autor y el nombre pues, del artículo, el tema que se está tocando allí. Entonces, allí hay un primer elemento de organización de los datos. Hay otro segundo momento que es el tema del procesamiento. ¿Cómo vamos a procesar la información? O cuál es el método que vamos a usar para procesar la información. Si el método o el ejercicio que vamos a usar está relacionado con el tema de la revisión documental, entonces allí ya nos ubica en una perspectiva y en una lógica de trabajo, en donde lo que vamos a hacer es hacer un análisis de documentos, ¿cierto? No necesariamente tienen que ser antecedentes, tal vez son artículos de periódico, ¿cierto? De algún periódico, de diferentes periódicos, pueden ser en medio físico y los digitalizamos, o que están en algunas páginas web o algunos periódicos digitales, ¿vale? Eso pues, puede ser una opción, o incluso hay opciones donde, o yo he visto algunos análisis donde hacen referencia a las publicaciones en redes sociales, Facebook, Twitter, que también muchas veces las usan y se convierten en objeto de análisis. Entonces, ahí hay que mirar un poco cuál es el método que vamos a utilizar. Si estamos en una investigación, se supone que la investigación tiene una metodología para abordar dicha información. Entonces, para el caso, un poco para poder hacer un ejercicio práctico, para el tema de los antecedentes, nosotros tenemos que identificar unas categorías centrales, es decir, ¿qué le vamos a analizar a un antecedente? ¿Cierto? ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros? Entonces, normalmente, ¿qué nos interesa a nosotros analizar? Los objetivos del antecedente, ¿sí? Nos interesa analizar la metodología, nos interesa analizar la perspectiva teórica, y allí se pueden desprender muchos elementos, las conclusiones, los hallazgos, pero antes, ¿cierto?, de poder iniciar nuestro procesamiento, pues yo tengo que tener claro qué es lo que voy a analizar.
Por ejemplo, si estoy en investigación y voy a hacer análisis crítico del discurso, bueno, entonces hay unos métodos y unas rutas de trabajo para abordar la información. Si voy a hacer un análisis de contenido, también hay unos métodos y unas rutas de trabajo. Un poco, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Es que yo debo tener claro cómo voy a procesar la información. Esa es la pregunta. Bueno, yo como tengo acá los documentos y ahora ¿qué voy a hacer? No, mira, voy a desarrollar unas categorías que me van a permitir analizar esos antecedentes para este caso en particular. Entonces ya sé cómo voy a empezar a usar el Atlas TI, cómo voy a empezar a usar ese método. Y segundo, ya sé el análisis, que ya es el informe final, ¿cierto? Donde vamos a ubicar algunas interpretaciones, algunos elementos producto de ello. Entonces, el informe o el análisis, ¿de dónde va a salir? Bueno, entonces a partir de los 50 documentos, ¿cierto? Vamos a decir que aquí tenemos 50. Entonces vamos a tener ¿qué? 50 objetivos, posiblemente 50 o más metodologías. Este también no se puede desbordar, no necesariamente se tiene que estar sujeto a la cantidad de documentos, incluso puede aumentar o puede bajar allí. Y cuando ¿cierto? En el informe o en el análisis que yo voy a arrojar, voy a decir, mira, dentro de esos 50 documentos que revisé, logré identificar objetivos que son de orden comprensivo, ¿cierto? Otros que son de orden interpretativo, otros que pueden ser de orden evaluativo, ¿sí? Otros que son de orden de intervención o de transformación de las realidades, ¿cierto? O de algunos fenómenos, de algunos elementos. Pero para yo poder lograr y hacer estas afirmaciones, pues tengo que haber hecho todo el procesamiento y organización de estos datos. Esto lo vamos a hacer de manera práctica en el Atlas TI, ¿vale? Entonces, esa es más o menos como una ruta metodológica muy corta, muy sencilla, como les digo, esto es pues algo que voy a tratar de ir procesando de la mejor manera. El Atlas TI, ¿cierto?, nos permite sistematizar este ejercicio, que esto lo hacemos, yo creo que es muy común. Posiblemente lo hacemos en elementos físicos, en nuestros textos, nuestros libros, o en medio digital. Vamos resaltando, si lo tenemos en Word o en PDF, vamos resaltando, ¿cierto? Y vamos ubicando aspectos. Miren que esto es similar a esto, es lo mismo, ¿cierto? Es tal cual lo mismo. Entonces, claro, tenemos el documento completo, ¿sí?, un antecedente, y vamos mirando, este es el objetivo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Lo subrayamos. Con el Atlas TI nos permite fragmentar el documento y que este fragmento que pertenece a objetivos, ubicarlo ¿dónde? En objetivos. Por acá revisamos el antecedente, ¿cierto?, y vemos que habla sobre la metodología, y entonces lo ubicamos donde, en la metodología. Y después le vamos a decir al Atlas TI, muéstrenos todo lo que hay en metodología, y el Atlas TI nos muestra solo y exclusivamente todos aquellos elementos que hablan de la metodología, todos los que hablan de objetivos y las diferentes perspectivas teóricas, a través de unas redes que se llaman redes semánticas. Ya les voy a mostrar como algunos ejemplos, ¿vale? Entonces, el Atlas TI nos permite organizar esto en 5, 10, 20 páginas. Bueno, pues creería yo que está bien, pero cuando ya tengo 100, 200, 300 o más volúmenes de información, pues la cosa es más compleja. En el proyecto que estamos desarrollando sobre conciencia histórica y capacidades políticas de construcción de paz de los maestros de Marquetalia y Río Sucio, aplicamos aproximadamente 32 entrevistas. Cada entrevista dura entre hora y media y 2 horas. Entonces es mucho volumen de información. Incluso tenemos 1, 2, 3, como 4 o 5 grupos de trabajo procesando información en Atlas TI por separado. Luego nos reunimos todos y construimos solo un análisis. Es un volumen de información muy alto que, si lo hacemos manualmente, es demasiado dispendioso, ¿cierto? Es difícil manejar y acceder a la información, navegar por ella. Entonces el Atlas TI pues nos da esa manito para el tema del procesamiento y para poder trabajar con ella. Entonces, ¿qué espera uno con el Atlas TI? Lograr ¿qué? Redes de este tipo. Esto se llama una red semántica o una gráfica. Algunos dirán, profe, eso es un mapa conceptual. No, esto tiene como una lógica totalmente diferente. Lo que nos permite una red de estas es poder darle explicación al comportamiento de ¿qué? De estas categorías o de estos componentes, ¿vale?
las categorías son los ejes temáticos que se configuran a partir de una información que nosotros tenemos. Por ejemplo, vamos a revisar, bueno, para lo que nosotros trabajamos, todo lo que tiene que ver con la teoría o las teorías, ¿cierto? Actuales de la paz. Entonces, pues cuando uno ahí busca eso en Google, eso sale un montón de cosas, eso es mucha información. Entonces, bueno, vamos a empezar a mirar pues cuáles son las más fuertes y las más potentes. Entonces yo descargo los textos o los artículos que hablan sobre las teorías de la paz. Entonces, a través de estas redes, ¿sí? Yo puedo tener teorías de la paz, entonces la tenemos acá. ¿Qué tipos de teorías existen? Entonces, hay diferentes corrientes y diferentes lógicas desde las cuales se trabaja la paz imperfecta, todo el tema de las paces, ¿vale? Desde la paz directa, la paz indirecta, bueno, ahí se derraman un montón de elementos sobre los cuales nosotros a través de estas gráficas podemos darle un sentido y una explicación a ese análisis. Entonces, uno en el Atlas sí que espera pues consolidar redes de este tipo, porque estas redes se van a convertir en el punto de referencia para yo después decir, mira, las diferentes tendencias que actualmente se vienen presentando, por ejemplo las paz son estas y tienen este tipo de comportamientos. Entonces, esto nos permite a nosotros organizar esas interpretaciones y esos análisis y pues visualmente nos permite hacer como alguna síntesis de los volúmenes de información con los cuales vamos a trabajar. Entonces, esa es una de las redes que nosotros logramos hacer con el Atlas. Yo voy a tratar pues de mostrarles allí algunas pautas de cómo llegar a este tipo de ejercicios. Por acá tengo otra, ¿cierto? Esta es, no está tan saturada como la anterior sí está muy saturada, y esta hace parte de un estado del arte, de una revisión de este tipo, donde aparece una sola categoría, que es la de metodologías. Entonces, cuando se hizo el ejercicio, se revisaron las metodologías aproximadamente de 100 documentos. Se revisaron 100 documentos porque había un interés y era poder publicar el artículo en una revista indexada en PubLindex. Entonces, es necesario tener mínimo 50 referencias dentro del documento. Entonces, la idea era poder tener un volumen de información amplio, grueso, y pues poder publicar. Entonces esta red semántica nos muestra el comportamiento de la categoría metodologías. Entonces en los estudios que se revisaron se encontraron, ¿sí?, algunas perspectivas. Acá para el campo metodológico hay que conocer, hay que leer un poquito allí y mirar desde dónde lo voy a analizar, que era un poco lo que yo les decía hace un momento. Y aquí utilizamos la perspectiva de clasificación de los campos de conocimiento que propone Habermas. Entonces él dice, mira, para el tema de los estudios investigativos en el campo de la investigación existen estudios de tipo técnico, prácticos y emancipatorios, ¿vale? Entonces acá se ubican todos ese tipo de estudios interesados en el enfoque cuantitativo, todo lo que tiene que ver con números y estadísticas. Entonces por acá están, por ese tipo de estudios que aparecen allí, ¿cierto? Por eso ese tipo de clasificación. Otro tipo de estudios, ¿sí?, que les interesa más todo el tema de la subjetividad, las prácticas sociales, entonces estudios prácticos, ¿sí? Entonces por eso aquí aparece la investigación cualitativa, la fenomenología, bueno, otro tipo de estudios, y los estudios más ubicados en la investigación-acción o en la transformación de actores sociales. Entonces aparecen los estudios emancipatorios. Entonces, de entrada, ¿sí?, frente al objeto de análisis que se estaba haciendo, estos fueron antecedentes, no me acuerdo, esta red fue del estado del arte que construimos en relación al tema de, es que he hecho varios y no recuerdo en qué objeto de estudio hicimos el estado del arte, pero se logra ver un vacío, ¿cierto?, un vacío muy grande en estudios que vayan más allá de diagnosticar el fenómeno, sino que necesitamos estudios, por ejemplo, para este caso, que generen no solamente el diagnóstico, sino además la transformación de los escenarios y los contextos en los cuales estamos. Entonces, para poder llegar a decir eso, miren que es algo, pues, uno diría, no, pues, muy básico, pero para yo poder demostrar
que hay vacíos de conocimiento en la construcción de conocimiento frente a un objeto de estudio, pues requiero tener los argumentos y todos los elementos necesarios para poder hacer esa afirmación. De lo contrario, me van a decir, no, el profesor William está especulando, pues él dice que no se han hecho estudios de este tipo, con estas características, pero pues... pero porque él cree eso, pero será que sí hizo en profundidad un proceso analítico, ¿sí?, y de revisión documental para llegar a esa afirmación, para encontrar esos vacíos de conocimiento. Entonces, a través del Atlas TIC, pues podemos lograr este tipo de... ¿cierto? Lógicamente eso acompaña un texto, pues un escrito, una serie de citas, ¿cierto?, de los documentos, de todo sobre lo cual estamos trabajando, ¿vale? Acá les voy a brindar como algunas pautas de cómo organizar la información y cómo pues, empezar el tema de procesamiento, qué debemos hacer inicialmente. Bien, yo no sé allí si lograron descargarlo, alguien logró instalarlo. No se puede. Dice que está dañado. No, sí se puede. Faltan 15 minutos. Aquí faltan 5 días y 3 horas. ¿Qué está dañado? El de descargué. Del Porque ya tienes más. No, el de la página. Descargué una versión para el escritorio, una licencia. Sí. Para el escritorio y me dice que le expulsé rápido el disco que está dañado. Pero. Y directamente de la página, ¿ves? Sí. Pero eso sí está. Eso sí. Yo descargué la mía para cuando. Y tú de repente no me puedes enviar el link con el que puedes descargar. La cosa es que la semana me cobró, pues. Ah, sí. Ya a partir de ese momento tienes que pagar. Sí, pero era sí. totalmente legal. No, sí, pues no, porque es de la página oficial. Claro, está allí, pero muy extraño que no les deje descargar. Y al final error. A mí me dice que tendríamos el correo de confirmación, me lo envía, vuelve el link, vuelve me lo envía, vuelve el link, vuelve me lo envía. No, y ya abriste el correo de confirmación. Sí, 4 veces. Y no te. No, muy. Me Pues, volví otra vez a mi otro correo y mira. muy extraño que no te deje. Te voy al correo. Sin falta, Listo. pues ya el link. Voy mirando los videos. Sí, dale, y revisa el correo. Pero mira, abre el correo. Ah, profe. Dale a Flor. Ah, no, pero ahí está su internet. Sí, pero a ver qué te carga. Te hemos enviado un correo, por favor abre la bandeja. Bien, entra entonces a la página. Esperen, entonces entra a la página de. Cuando llegué, pues hasta aquí. Eso, aquí, acá, miren, bueno, él sí lo logró hacer. Tienes que descargar, si estuvieras en tu computador de Windows, entonces eso es el que página. el primero. Entonces ninguno, ok. ¿Por dónde tú lo abriste directamente? Entonces, esperen un segundito, yo les muestro algo. Porque a mí sí me dio, pues. Uy, es que no sé. Y es la versión 22. A mí sí me deja, pero me lo hace expulsar. Extraño. Ya esperen para ver si logramos. Hasta el 26 de mayo de... De marzo. Claro que está como escuadrado, que dices que te quedan 5 días de prueba hasta el 26 de mayo. Ya que estoy como en el 21 de mayo para... Bien, en la página, después de que se registren, entra acá, porfa. Entra a la página oficial y darle mi Atlas TIC. Le dan clic allí. Tratemos a ver si logramos por lo menos instalarlo. Entra mi Atlas TIC. Por favor, Sí, dale, sí, registra. Pero ahí lo estás haciendo con el que descargaste directamente de la página. Mira, Raro. estoy acá y le
Descargar, te descargó. Lo abrí, lo descargué. Es como si no lo hubieras descargado. Pues yo sí creo que estaba ya. Y aparece ya en el escritorio. Ya, así, no te dio. Voy a intentarlo luego. Ni a ver, ¿cómo? Es que Nachito de verdad disfruta eso. Tampoco le dio. ¿Qué le sale? Igual que la compañía. Ah, no, pero es el internet. No, sí, no le sale. No me veas, no se le cayó. Aquí sale este error. Profe, ahí me sale este error. No sé. A mí me llegó, me instalaron. O sea, me salió el Next. Ah, sí, sí le dio. Dale, ciérralo a ver. Ya tengo hambre. Ya, y ya te registraste acá. Pues aquí estoy haciéndolo por mi parte. Y entonces descárgalo desde ahí, dale. Ya tienes la clave. Entonces dale eso, crear nombre. Ahí, y dale, ahí te puedes crear. Sí. La clave, la tuya, no la tuya para entrar a la clase. O sea, no la clave del correo, una clave que tú le quieras dar. Y ahí creas la cuenta. Entonces ahí ya te dice el tema de la clave. Sí, compañero, sí, dale, mira. Ah, listo, listo. Dale. Y después le tienes que dar activar esta cuenta. Vale, y descarga. Sí le dio, no, en internet. Claro. Sí, voy a mirar. No está funcionando. Y atrás, ¿cómo va? Dice que en 36 minutos. Yo no tengo no, eso no es cuando se escribe. Victorino, ¿cómo va? Yo no lo espero. No hay internet. La hija de ser Pues eso sí, no me Hay que leer todo, hay que señalar todo. Eso es lo que quiero mostrar. No.
Con las que sí, la activación. Checar. No, la señal no, es que no veo. No, los datos a ver si Y él necesita que no nos van a acabar. No vamos porque ahí sí ya quiere. Bien, les voy a ir mostrando un poco la interfaz, ¿vale? La interfaz del Atlas TI. Sino que existen ciertas versiones para Mac y para Windows. Esas son como allí hay como algunos elementos de diferencia, sin embargo, pues tienen la misma lógica, se pueden usar de la misma manera, sino que muchas veces están en diferente lugar. Cuando uno instala el Atlas TI, ya lo tiene instalado en el computador, uno logra visualizar que tiene el perfil, ¿cierto? La persona, tiene aquí las posibilidades para crear o importar unidades hermenéuticas, y aquí están los proyectos o las unidades hermenéuticas, que son todos estos elementos que logran visualizar acá. Por ejemplo, acá hay una lista bastante amplia. Sumado a eso, aquí tenemos como información general de la web propia del Atlas TI. Hay algunos tutoriales, incluso en la página oficial, ¿cierto? Estos, por acá hay unos tutoriales. Esperen, yo miro si aquí allí, sí, estos de acá, aquí aparecen algunos videos tutoriales que nosotros, a los cuales podemos tener como acceso. Cuando nosotros vamos a crear por primera vez o vamos a subir por primera vez algunos documentos, le damos en la carpetica, allí donde tiene el más, nosotros le damos clic, inmediatamente pues vamos a crear nuestro primer proyecto. Entonces yo le voy a llamar, esperen que por acá no logré, bueno, se creó solo, ¿sí? se llama proyecto para este caso, se creó allí solito, y esta es como una de las interfaces que tiene el Atlas TI, que nos permite a nosotros poder empezar a trabajar y poder empezar a subir la información con la cual vamos a trabajar.
dentro de la interfaz entre el Windows y el Mac existe esos elementos o esos símbolos que están en la parte superior. No sé si logran allí visualizarlos, ¿sí? En donde van a estar los documentos, los fragmentos de texto, las categorías, los memos y las redes, que son esas redes que yo les había mostrado dentro de las diapositivas, ¿vale? Entonces, acá nosotros, con el uso del Atlas TI, mientras que por acá nos colaboran con la red para mostrarles en Windows cómo se ve un poco esta información, la idea es que nosotros empecemos a identificar cómo hacemos para subir esos documentos o los documentos primarios, los documentos que vamos a analizar al software. Entonces, para ello, ¿cierto? Yo les estaba contando un poquito, aquí espero yo cambio de página, por acá tengo la presentación para mostrarles. Antes de subir esa información, pues es necesario como tener algunos elementos o algunos pasos que están por acá. Entonces yo les enseño acá. Vuelvo otra vez a las diapositivas. El profe tenía, creo que una pregunta. Con la diapositiva anterior, profe, qué pena. Creo que era con la de la red. Mira, esta. Eso, cuando tú hablas, digamos, de las categorías, digamos, estudios emancipativos, investigación, acción, que son dos enfoques dentro de la investigación. Para un estado del arte específicamente, el Atlas TI nos favorece, digamos, inductiva, deductiva, o qué metodología nos permite, digamos, en la selección de, digamos, los documentos que nos van a permitir generar ese estado del arte, porque en ese estado del arte nos permite esa visión desde lo general a lo más local, que sea investigado en torno a una temática específica. Esa migración de información lo hace el software, nos permite esa relación inductiva. Claro, pero no es que el Atlas TI lo va a hacer. ¿Realmente quién lo hace? Que creo que también iba un poco sobre la línea de la pregunta que me hacía el compañero. Es decir, yo subo los documentos, los 50 documentos, y entonces el Atlas TI me arroja esto. No, esto es una construcción que la persona hace a partir de la lectura. Entonces yo debo ir al documento, debo ir a leer, ¿cierto? En relación a la metodología, entonces donde el artículo dice el siguiente estudio utilizó la metodología investigación-acción para trabajar con tal y tal población, entonces yo debo ir, seleccionar el fragmento y asociarlo a la categoría que corresponde, ¿vale? Esto, digamos, en el marco, en el mismo contexto del estado del arte, desde lo internacional a lo local. Eso sí lo puede generar uno para que migre la información de Claro, entonces yo debo, por ejemplo, yo tengo 50 documentos. Entonces yo voy a crear un grupo de documentos que son nacionales, internacionales, locales, regionales, si es el caso, ¿cierto? Entonces yo puedo hacer ese tipo de agrupación, todo tipo de agrupación. Por ejemplo, por año, del 2010 al 2015, entonces un grupo, de 2016 a 2020 otro grupo, ¿cierto? Pero son acciones que yo debo hacer, no son acciones que lo subo allí, le doy clic al Atlas y listo, me hace todo, me lo organiza, no. Yo esto lo voy construyendo a medida que voy leyendo, que voy revisando, y yo soy quien voy creando que estas, ¿cierto? Y en las relaciones, es decir, estudios mixtos, ¿dónde va? El Atlas TI no me va a definir, no, mira, es de técnicos y emancipatorios, no, yo tengo que decirle, Atlas TI son estudios mixtos, creo el código y lo asocio, ¿sí?, al lugar o con el otro código al cual pertenece, pero son construcciones que yo desarrollo. Ahora, ya con el método inductivo y deductivo hay diferentes formas de trabajo. Cuando yo voy a trabajar con las categorías, yo puedo llegar con ellas preestablecidas. O sea, ya están, o categorías conceptuales ya constituidas y configuradas totalmente. O puedo dejar que la realidad o la información que vaya a revisar, producto de ella, surjan las categorías. Es decir, no tengo que tener ya la teoría, los conceptos definidos, ¿no?
voy a empezar a leer, a ver qué comportamientos hay, qué situaciones hay allí, y entonces, producto de eso, voy a configurar los códigos o las categorías. ¿Vale? Profe, muchas gracias. Cuando yo estoy haciendo un análisis de la información, ¿solamente puedo analizar la información que yo he cargado o puedo ir a buscar de otros usuarios que hayan cargado, digamos, sobre la metodología de estudios prácticos con referencia a estudios mixtos? Claro que sí, claro. Miren, el Atlas TIC tiene opciones. Un ejemplo, ¿cierto? Un ejemplo. Yo quiero tener a la mano la teoría de Habermas que habla sobre los estudios emancipatorios. Entonces yo voy a ir al texto, voy a decir que lo tengo en medio digital, lo extraigo y lo puedo traer y lo puedo poner dentro de este código, ¿sí? Incluso que se muestre o no, simplemente que yo le dé clic y me permita ver a qué hacen referencia esos estudios emancipatorios. O sea, yo puedo traer información de afuera, ¿sí?, que tal vez no es un antecedente, sino que es una teoría ya de un autor, y la confronto. Mira, esto que está planteando este documento está relacionado con lo que propone tal autor, entonces venga para acá de una vez, ¿sí? Porque es mucha información, y entonces de una vez la voy ubicando allí. Incluso puedo hacer procesos de interpretación. Cuando uno está procesando y uno está leyendo, está haciendo los análisis, incluso uno ya va encontrando cosas interesantes. Entonces, no, yo más adelante me acuerdo de eso, ¿cierto? Está muy chévere, de seguro cuando esté haciendo el informe final me acuerdo. Pero como buenos seres humanos, pues nuestra memoria nos falla. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Aprovechamos y vamos haciendo las interpretaciones. El Atlas TIC nos permite hacer eso allí, de manera tal que cuando nos vamos a sentar a escribir sobre esta categoría, tenemos todo eso, ¿qué? Lo que decía tal autor, la interpretación que hice hace 2 meses, o hace 1 mes, o hace 15 días, la tengo allí. Entonces eso me va a dar pautas y elementos para hacer el informe de esta red o de ese documento que está allí. Vale, pero todo es posible allí. Puedo tener, incluso, miren, voy a suponer, esto es un supuesto, tengo esta red semántica y resulta y pasa que yo entrevisté a las personas, los grabé, ¿sí? Hice una grabación de lo que ellos hacían. Además, ellos hicieron unos escritos, ¿cierto? Yo les tomé foto y los tengo allí también para analizar. Entonces puedo tener 3 elementos que me van a fundamentar cada uno de los temas o cada uno de los campos. Entonces puedo tener elementos que apoyan la categoría, que pueden ir del registro fotográfico que dice de los escritos, o de lo que ellos plasmaron en una encuesta, en un documento, o construyeron una gráfica. Tengo una información de la entrevista que yo les logré hacer, y del video, fragmentos del video que me van a apoyar ese tipo de aspectos, que en investigación se llaman procesos de triangulación en relación con las técnicas e instrumentos que nosotros aplicamos o que nosotros utilizamos, ¿vale? Entonces, ahí creo que sí, espero pues que vayan como respuesta a las preguntitas. Bien, voy a venir por acá. Bueno, aquí les habíamos, creo que ustedes se las habían mostrado, ahí fue como algunos elementos rápidamente los voy a mostrar. Organizar la información, definir el método, ya les hablé sobre eso. El tema de los códigos, las categorías, es decir, qué vamos a revisar, qué vamos a analizar nosotros, qué nos interesa. Por ejemplo, hay un autor de un tema que nos interesa, no sé, en ciencias políticas o en derecho de alguna de sus ramas. Entonces, yo debo tener la información, pues para este caso, en medio digital, para poder subirla al Atlas TIC. Si no es así, algunos, yo lo he evidenciado que mandan a escanear el libro, ¿cierto? Y también lo suben, sino que es muy pesado, pero lo suben y lo suben al Atlas TIC y lo pueden fragmentar, pero como está escaneado, está en foto, él fragmenta el pedazo, no el texto, ¿cierto? Si está en medio digital el texto, pues lógicamente sí me permite trabajar con el documento normalito, pero si están fotos, me permite fragmentar el texto. Entonces, allí yo necesito, bueno, tal autor, tal tema, pero no tengo unas categorías preestablecidas, ¿cierto? Es decir, no tengo estos elementos ya preestablecidos. Voy a empezar a leer sobre el autor para mirar cuáles son las tendencias y qué temas está tocando. Entonces yo puedo ir construyendo esos elementos. Entonces yo puedo o tener esto, o simplemente empiezo a leer y a partir de la lectura empiezo a fragmentar lo que el autor va planteando allí en ese ejercicio.
Todo el tema de construir unidades hermenéuticas y proyectos, ya les voy a mostrar un poquito sobre eso. El tema de guardar la información, generar como todo sistema informático, es importante hacer algunos backups o guardar la información en una nube, en una memoria, en un disco duro. He tenido ocasiones donde algún compañero estaba haciendo su procesamiento, llevaba como 2 semanas y le robaron el computador y entonces pues ahí se fue la información. Entonces, bueno, ya entenderán las consecuencias de ese tipo de situaciones. Entonces yo normalmente les digo, traten de guardar la información en otro lugar, además porque analizar información es muy dispendioso y quita mucho tiempo, ¿cierto? Quita mucho tiempo. Entonces por ello creo que es un elemento importante allí. Y todo el tema de codificación. La información que usted sube al sistema, igual él no lo guarda, digamos, interno al sistema, queda en la unidad local. Sí, porque él queda allí guardadito. Entonces, ahora, si le saca la mano al disco duro, pues complejo, a no ser de que a alguien a veces, ¿cierto?, no logran rescatar la información, pero normalmente eso se nos pierde. Entonces, por eso un poco como el cuidado con ese asunto. Pues, con respecto a ese construir backup de la información, entonces, pues yo pensé que lo alojaba en la nube, sí. No, yo sugiero normalmente que guarden los avances en otro lugar, por eso les digo, en un disco duro, o si ustedes lo quieren subir a una nube, o en una memoria. Bueno, la idea es que traten de guardar la información en otro lugar. Ahora, pues en la mayoría de los casos lo que yo desarrollo, yo mantengo mi información en Google Drive, ¿cierto? Pues a través de la universidad tenemos la posibilidad de tener pues gran amplitud y guardar información. Entonces yo normalmente tengo una carpetica donde tengo los elementos guardados con el tema pues que trabajé en Atlas Team, y a medida que voy avanzando los voy actualizando, voy descargando y los voy actualizando, y allí es donde los ubico, ¿vale? Otro punto, profe, es que entonces la lectura de los documentos hay que hacerlos en el sistema, porque para usted poder ir de una vez, claro, totalmente físico, sino que hay que hacerlos en el sistema. Algunas personas se me han acercado que están haciendo su doctorado, incluso investigaciones, y me dicen, William, no, es que necesitamos que nos ayude con el Atlas T. Yo tengo tantas entrevistas, tanta información para que usted me las procese. Y yo, yo no puedo hacer eso. Uno, yo no sé qué investigación está desarrollando usted, yo no conozco las categorías. Con mucho gusto le doy una capacitación o nos sentamos los dos. Yo, claro, la parte técnica, ¿cierto?, yo la tengo allí, pero la parte ya teórico-conceptual, ¿sí?, todo el tema de empoderamiento de la investigación, pues es suyo, y yo ahí sí ya no, ¿cierto?, ya ahí sí me desborda, a no ser pues de que yo más o menos conozca, y eso que ni en ese nivel, porque ahí se encarga uno en ese sentido, porque pareciera ser que creyeran que el software simplemente me pasa la información, yo la subo al Atlas y ella se encarga de hacer absolutamente bueno, después te trae como un filtro. Y no, realmente tenemos que sentarnos a leer en detalle, mirar, fragmentar, incluso deshacer, volver a rehacer, reagrupar, ¿cierto? Nos toca que estar revisando la información constantemente. Además, porque esa es una de las características fuertes dentro de la investigación cualitativa. La cuantitativa, como tiene unos elementos estadísticos y hay otro tipo de software como el SPSS, en donde ahí sí usted ubica los datos, los números y así le arroja las gráficas, todo, súper chévere, ¿cierto? Pero que es, diría yo, más cualitativo, allí sí tiene otro tipo como de implicaciones en ese ejercicio. Vale, entonces, bien, no sé si hasta allí tienen alguna otra pregunta, alguna otra inquietud. Listo, entonces regálame un segundito y ya miramos a ver. Ese tiene que estar. Ese es otro, ¿cierto? Si quieren, préstame ese un segundito. Regálame un segundito, por favor. Está al lado de ti, la memoria. Está revisando. Sí, más de 30 Miren, estos son algunos de los elementos que yo les estaba mostrando ahorita sobre el Atlas T.
Diría yo que esos son como los conceptos básicos, ¿cierto? Uno que es la unidad dialéctica o el proyecto, es decir, todo lo que vamos a procesar en nuestro estudio, en el ejercicio que vamos a desarrollar. Otro que es como la materia prima, que son los documentos precisamente, los textos, las entrevistas, los grupos vocales, audios, videos, imágenes, bueno, todo lo que corresponde allí. Las citas son ¿qué? Los fragmenticos de texto que nosotros vamos a ir desarrollando poco a poco. Los códigos que en el Atlas TI son sinónimos, categorías, códigos o temas, ¿cierto? Temas gruesos sobre los cuales vamos a trabajar. Estos que son algunos recordatorios o algunas interpretaciones que podemos hacer de la información, o donde nosotros vamos ubicando algunos elementos teóricos que son de afuera, que era un poco lo que va sobre la línea del compañero, que si en el Atlas TI nosotros podemos traer información de afuera que tal vez no corresponda a la entrevista, sino a una perspectiva teórica y ubicarla, claro que sí. Entonces eso nos sirve para esos espacios. Y las redes semánticas, que son esas las gráficas que les he mostrado, que allí es donde nosotros empezamos como a exponer o a mostrar un poquito cuáles son las categorías que logramos consolidar y los comportamientos de esas categorías, ¿sí? ¿Cuáles fueron los comportamientos de esas categorías? ¿Vale? Entonces, bien, ahora sí por acá me va a hacer un y me va a pasar. Me comparte el Instagram. Sí. Sí. En la investigación mixta hay una particularidad y es el complejo en que se constituye generar las variables. Sí. Y creo que esto es una herramienta fundamental, porque más allá de una clasificación, eso permite, digamos, filtrar y aproximarnos como a esa particularidad. Por ese tema de variables. Bueno, en el Atlas TI nosotros no hablamos de variables. Hablamos de categorías, ¿cierto? Es más, en la investigación cuantitativa y cualitativa, en la cuantitativa si hablamos de variables, ¿cierto? Y en la cualitativa, ¿cierto? Cuantitativa hablamos de variables y en la cualitativa sí hablamos de categorías, por el tipo de comportamiento que tienen, ¿vale? Entonces, en el Atlas TI, sí, siempre hablamos es de código, o sea, él siempre va a hablar de códigos y los códigos pertenecen independientemente del nivel. Si ustedes observaban la gráfica anterior, que donde está la metodología, entonces son categorías de primer orden, de segundo orden y de tercer orden. Entonces, independientemente del lugar donde se ubiquen, siempre van a estar todas en este espacio. Los códigos, todos son códigos allí. Gracias. Cuando yo estoy organizando la información, ¿la codificación está predeterminada en el programa o yo lo puedo predeterminar al gusto, digamos, que yo considere? Es decir, a la necesidad de la investigación. A la necesidad de la investigación, uno codifica pena profunda. Uno, pues porque es importante un poco entender que, digamos, la herramienta no nos hace el trabajo. Creo que todos los que están acá han hecho estado del arte en el cuarto conmigo. Y no es que la herramienta nos sustituya la realización del estado del arte. Cuando llamamos, por ejemplo, recuerdan que hablábamos del marco teórico y hacíamos un ejercicio de definir las palabras claves. Esto es lo que nos permite tener esas palabras claves. Digamos que acá, pues el nombre que en la herramienta se le dan es las categorías, ¿cierto? Y es a partir de esas categorías que es el propio investigador o la propia investigadora quien los crea. Porque pues en cada investigación estos varían, ¿cierto? Y hay unas categorías que son más amplias y otras que se van reduciendo. Los ejercicios básicamente que hemos hecho en la materia de proyecto integrado siempre las hemos tenido con categorías muy grandes porque es un ejercicio incipiente de clase y demás, pero hay otras investigaciones que cuando avanzan, digamos, en el nivel de profundidad, pues tienen categorías de primer nivel y de segundo y tercer nivel. Pero sí leo, y compañeros, esto lo que nos hace es que es el propio grupo de investigación o los investigadores quienes crean las categorías, Lo que nos ayuda a la herramienta, porque esto no sustituye al investigador, es a tenerla de manera organizada y lo que permite, digamos, darle mayor nivel de objetividad a la comprensión que tenemos de esas categorías. Correcto. Precisamente una de las críticas que también de Jorgen Habermas en la teoría de la acción comunicativa es
digamos, esa necesidad que tiene la investigación, aproximarse del positivismo al rigor para poder tener la investigación. Y esta es una herramienta fundamental para eso, porque nos permite mezclar más allá de un enfoque o cualitativo o cuantitativo, vincularnos de pronto con esa veracidad, ese acercamiento, esa rigurosidad que exige la ciencia aplicada. Claro, de poder darle un contexto y un peso a los juicios, porque lo que generamos son juicios de valor cuando analizamos eso, y que no quede como que es una percepción o una intuición del investigador, sino que realmente hay unos argumentos que justifican la interpretación a la cual llega. Y entonces una herramienta de este tipo nos permite lograr ese grado de objetividad. Sí. Porque esa es la crítica fuerte y la manera que le da lo cuantitativo, lo cualitativo, ¿cierto? Que mucha especulación y solo se queda en ese asunto. Claro. Ajá. Y por eso, bueno, allí tenemos pues, pues muchos, ¿cierto? Una discusión, incluso ya eso ya entra en una discusión totalmente epistemológica. Mario hace una diferenciación muy clara. Sí. Bien. Entonces, bueno, profe, yo no sé si mientras que logramos organizar acá, si seguimos, continuamos o vamos a un espaciecito, tú me habías dicho. Unos 10 minuticos. Si les parece bien, unos 10 minuticos, yo termino de organizar acá para ya empezar a mostrarles la herramienta como tal, ¿vale? ¿Les parece? Listo. Sí, perfecto. Listo. Bien.